de Tolkien. Sí. Bien, Palantir es la empresa que decíamos acá, que es la empresa de inteligencia artificial utilizada en seguridad, en el ámbito militar. Y el nombre, vamos a empezar por el nombre. Palantir es un elemento mágico del mundo del Señor de los Anillos, una piedra que muestra el futuro. Pero ¿qué pasa? Esa piedra tiene un problema. Esa piedra muestra el futuro que vos querés ver. Es mentirosa. Medio mentiroso. Si ustedes hablaron con ChatGPT alguna vez y le dijeron, decime como canto. Decime con un canto que te va a decir, no, cantás hermoso, todo eso. Es muy autocomplaciente la inteligencia artificial, ¿vieron? Bueno, Palantir también lo que hace es, influye mucho lo que vos querés ver, incluso si eso es negativo o positivo. De hecho, a veces Saruman, que es el mago malo, cae un poco por eso, porque ve solo los futuros negativos. Pero bueno. Muy rápido el productor, ¿eh? Muy bien. Bien, ahora, Palantir. Palantir es una empresa, como les decía antes, de gestión de datos e inteligencia artificial. ¿Por qué decimos de gestión de datos? Porque es una empresa que se dedica a acumular una cantidad de datos de todo lo que hacemos nosotros en redes sociales, lo que compramos, las fotos que publicamos, nuestros datos de Google Maps, todos nuestros datos de ubicación, todo lo que hacemos es recolectado por las empresas de Internet, ¿verdad? Las empresas proveedoras. Sí. Esas bases de datos son vendidas a estas empresas de gestión de datos y con esos datos se elaboran modelos predictivos. ¿Qué son esto? Por ejemplo, si lo aplicamos a algo más mundano, si lo aplicamos a las compras, Coto va a comprar, por ejemplo, modelos de datos para predecir qué se vende más determinados días. Ahora, Palantir, al ser una empresa de seguridad, utiliza estos datos para otras cosas. Claro. Para la vigilancia. En el caso, por ejemplo, Palantir es muy utilizada en la Agencia de Administración de la Inmigración estadounidense. Es la ICE. El ICE, muchas gracias. En donde se utiliza mucho para identificar en qué barrios hay estadísticamente más migrantes que en otros. Entonces, ICE usa mucho los modelos de inteligencia artificial para eso. ¿Y dónde va a ser más eficaz? Obviamente, exactamente, llevar a cabo una redada. Exacto. También lo utilizan las fuerzas militares, como las fuerzas, principalmente de las fuerzas de defensa israelíes, que lo utilizan Palantir para ver dónde pueden llevar a cabo ataques precisos y dónde pueden hacer la mayor cantidad de daño en la Franja de Gaza y en otros lugares, por ejemplo. Había un dato que se había utilizado, por ejemplo, para la extracción, como la llamaron ellos, de Maduro en Venezuela, ¿no? Sí, se ha utilizado para eso también, porque todos los datos que tienen, incluso los propios soldados, son utilizados para eso. Ningún celular está a salvo de la recolección de datos hoy en día. Yo tengo una pregunta. Con toda esta información, entonces, ¿qué hace este señor por acá? ¿Qué hace este señor por acá? Porque, bueno, no es que vino a comprarse una casa y a tomarse unos días de descanso. Claro está. Vamos a ver qué hace por acá, ¿no? Pero antes quería darles un dato curioso, si me permiten. Obvio. Palantir no es que nace solamente de la inversión privada. Palantir tiene su origen en el 2003 con una inversión multimillonaria de la agencia de la CIA. Entonces acá lo que vemos es que estas empresas de seguridad multimillonaria, de tecnotopistas, también tienen su origen en una inversión estatal. Quizás para el mal, un estado presente, pero para lo negativo, podríamos decir. Y hace unos pocos días tiraron un manifiesto. Palantir sacó un manifiesto en donde dicen, bueno, cuáles son sus planes para el futuro. Y si quieren profundizamos un poco en lo Black Mirror, ¿les parece? Sí. Entre las muchas cosas que dicen, el manifiesto de Palantir dice lo siguiente. Tiene como 15 puntos, pero vamos a leer 2 que son interesantes. Silicon Valley, para que los que no lo sepan, es el Valle del Silicio, que se le dice así a un lugar en California donde surgieron las empresas tecnológicas más importantes de nuestro tiempo, como Facebook, como Google, Palantir. Sí. Dice, Silicon Valley le debe una deuda moral al país que hizo posible su ascenso. La élite ingeniera de Silicon Valley tiene una obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. Después, otra que me llamó mucho la atención, el número 5, dice, la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no pausarán para entregarse a debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnologías con aplicación críticas militares y de seguridad nacional. Procederán. Acá lo que está diciendo básicamente es, el futuro va a pasar.
O por lo menos es una expresión de deseo. Nosotros queremos que el futuro sea así, con nosotros a la cabeza. A esto iba también con, bueno, ¿qué hace acá en la Argentina Peter Thiel justamente? Lo que supimos en principio de qué hizo Peter Thiel en la Argentina es que primero, como les dije antes, fue a ver un superclásico. Sí. Dato curioso. Pero también lo que sabemos es que se juntó con Santiago Caputo a un almuerzo. Santiago Caputo, hay que recordar, todavía está a cargo de la CIDE, por ejemplo. Entonces ahí lo que podemos empezar a ver es, bueno, cómo el Palantir puede desembarcar en la Argentina para formar parte del aparato de seguridad argentino. Obviamente esto en íntima alianza con los Estados Unidos. Estamos todos en una lista negra, ¿no? Claro, nuestros datos no están seguros. Si tuitearon algo contra Estados Unidos, primero dígale chau a su visa. No, pero creo que prefiero que me rechacen toda la vida. Y después también tuvo una cena con Sturzenegger. Uf. Sin embargo, de estas dos reuniones no tenemos absolutamente ningún dato. Lo único que podemos tener son hipótesis. Lo que sí sabemos es que Peter Thiel tenía una reunión pactada para el día de hoy a las 2 de la tarde con Javier Milei justamente. Que es la primera reunión que tiene Javier Milei desde que vuelve de Israel. La primera con Peter Thiel. La primera en territorio nacional no es con uno de sus funcionarios, sino que es con Peter Thiel directamente. Estuvo el canciller Pablo Quirno también. Tuvo el canciller Pablo Quirno, sí. Y de hecho, también decir que esta no es la primera vez que viene Peter Thiel a la Argentina. Peter Thiel también vino en 2024, invitado por el embajador argentino en Estados Unidos, en donde ya le había dicho a Javier Milei que él apoyaba mucho a su gobierno y veía al gobierno argentino como el faro del libertarianismo en el mundo. 8 de mayo del 24. Exactamente, pero esa es la primera vez que vino, Sí. en donde dice qué bueno que es tu gobierno, qué bueno que las ideas libertarias sean el faro del mundo. Y ahora, según Javier Milei, dejó trascender dos cosas bastante distintas. Yo les voy a leer un poco qué es lo que le dijo Peter Thiel a Javier Milei. Ahora, le hace dos preguntas Peter Thiel a Javier Milei. Javier Milei hace no más de 40 minutos tuvo una entrevista en Neura en donde deja trascender, bueno, más o menos lo que se charló en esta reunión. Peter Thiel primero le dice a Javier Milei que está interesado en el agronegocio. ¿Cuál es el agronegocio que podría estar interesado Peter Thiel? En tierras, básicamente. En adquirir tierras para sus múltiples inversiones y principalmente para instalar centros de datos masivos en la Argentina. Pero las preguntas que a mí me interesaba traerles a ustedes es, a Javier Milei le pregunta ¿cómo se sostiene este proyecto en el tiempo? Claro, y ahí entra Peter la le cuestión pregunta a de Milei. seguridad. Peter le pregunta a Milei ¿cómo se sostiene en el tiempo? Con represión. Claro, pero esto, a ver, Milei no dice si se refiere a lo económico, si se refiere a lo político, si se refiere a lo internacional, sino que solamente dice que Peter Thiel le pregunta cómo se sostiene este modelo en el tiempo. Y esto está relacionado un poco con lo que veníamos hablando antes, un poco de, bueno, cómo la democracia sería un obstáculo para llevar adelante estos modelos económicos que pregonan los tecnotopistas, los libertarios del mundo. ¿Qué viene, una dictadura? Entonces, porque, perdón, nosotros dentro de un año y medio tenemos elecciones de manera democrática, pero fíjense cuáles son las primeras modificaciones que ellos tienen proyecciones más a larga data. Pero ¿cuál es la primera modificación que propone Milei con respecto a esta elección? Eliminar los pasos, por Sí. ejemplo. Nosotros nos vamos quedando sin instancias democráticas, por ejemplo, para dirimir las internas de los partidos políticos. De a poquito. De a poquito. Pero bueno. ¿Y qué le responde Milei a esto? Él le dice, porque hace una respuesta medio desordenada en torno a lo económico y a lo político, pero que es interesante. Dice, le conté que una cosa es la gestión, que subió el Producto Bruto Interno, que bajó la inflación, que sacamos 14 millones de personas de la pobreza, y está el rol de la política. Le expliqué que un partido distrital en Argentina puede estar 10 años para sacar el partido. Mi hermana en 6 meses armó uno nacional en los 24 distritos y ganamos 16 de los 24 en la última elección. Acá mezcla las dos cosas, Sí. vieron lo político con lo económico, con datos económicos que uno podría discutir bastante, Perdón, la verdad. no miente cuando dice que sacó 14 personas de la pobreza, porque los metió en la indigencia, seguramente. O sea Claro. que no miente, ¿eh? Entonces dice, para Aclara. mantener el modelo, dice, la política es clave.
Si no está la estructura para que la gente vote, tampoco funciona. Y lo que le dije es que lo que garantizaba el resultado a largo plazo es la batalla cultural. Acá lo que dice entonces es que lo principal en su gobierno para garantizar la sostenibilidad de las ideas libertarias en el tiempo es la batalla cultural. Es nombrar, por ejemplo, a las cosas como la justicia social un robo. Sí. Es, Los derechos humanos. Los derechos humanos como un curro. Todas estas cosas hay que dar la batalla cultural para que el enemigo no tenga, el enemigo pensado como la oposición, no tenga nada con lo cual sostenerse. Yo ordeno mis ideas, ¿no? Sacan las PASO. Voto electrónico. Para que se tenía una más en la cabeza y ahora se me fue. Todo para ir. Creo que va a ser boleta única de papel, es la propuesta, ¿no? Uh-huh. Del oficialismo, la reforma electoral. Bueno, ahora se me va a volver la. Que ya votamos por boleta única, pero estaba en el cuarto oscuro al menos. Por ahí lo que se viene después es que se imprima. Ok. Bien. A ver, ahora, ¿cuál es la empresa que va a estar a cargo de la licitación en las elecciones? Y En el caso de seguir Poneme adelante con la Palantir. Virgen. Ah. Y después le hace otra pregunta también que es importante y es la última que le hace de relevancia. Le pregunta sobre el impuesto a la riqueza, sobre un posible impuesto a la riqueza. Muchos países hoy en día están llevando adelante esta reforma fiscal que es ponerle impuestos a los súper ricos. Y Javier, Proyecto que a nosotros nos queda bastante lejos hoy en día. Sí, pero es una de las banderas que queremos conquistar, ¿no? Claro, sí, una fiscalidad mucho más progresiva, ¿no? Porque Claro. la realidad es que hoy en día el Estado se sostiene con los impuestos a las clases trabajadoras generalmente y que las clases altas no pagan unos Al impuestos revés. muy grandes. Sí. De hecho, el gobierno que supuestamente venía a sacar impuestos, el impuesto más grande que tenemos es el IVA nosotros. claro, que es totalmente regresivo. Totalmente regresivo. El impuesto al IVA, el segundo puesto debe estar el impuesto a las ganancias, que tampoco es un impuesto a la clase alta, por así decirlo. Pero No, bueno, no, lejos está. entonces, él le pregunta sobre el impuesto a la riqueza y Javier Milei le responde: el problema que surge es que ese impuesto tiene una doble imposición. Es aberrante, dice. ¿Por qué quieren grabar a los ricos o súper ricos? Tiene una clara manifestación de envidia. Y es muy grave. Los que generan riqueza y ganan dinero, si no hay nada raro en el medio, son héroes, benefactores sociales. Y dice, quedó muy impactado con esto que le contaba. También hablamos de los límites del anarcocapitalismo y los límites del Estado. Entonces lo que le está diciendo Milei con esto es: nosotros vamos a llevar una política económica y social a la orden de los súper ricos, de los tecnoutopistas. Y acá vamos un poco a, bueno, ¿qué hace Peter Thiel en la Argentina? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que los intereses de Peter Thiel en la Argentina no son distintos a los intereses que tiene Estados Unidos con la Argentina. Es que la Argentina forme parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos y sacar de acá los recursos naturales más importantes que necesita la inteligencia artificial y los modelos como Palantir, que son las tierras, la energía, el capital humano. Son cosas que desde la Argentina salen muy baratas, Claro. no para nosotros los argentinos, sino para las empresas extranjeras, y que estas empresas están muy interesadas en captar estos mercados y quedarse con estos mercados, los mercados de la inteligencia, los mercados de la vigilancia, porque una vez que desembarque Palantir, no se va a ir Palantir. De nuestros aparatos de seguridad, de nuestros de nuestra vida de cotidiana. nuestra vida cotidiana, exactamente. Lo que quiere Peter Thiel es captar un mercado en Argentina. ¿Qué pasa si mañana gana un gobierno nacional y popular, digo, democrático, con vista, digo, a conquistar banderas para el pueblo, y tenés toda esta gente acá instalada? Bueno, a mí lo que se me ocurre es compararlo un poco, ¿no? Con la situación que tuvo Brasil hace poco tiempo con Twitter. No sé si recuerdan ustedes que Lula estuvo en una disputa legal muy importante con Elon Musk acerca de, bueno, cómo eran utilizadas las redes sociales de Twitter y WhatsApp para llevar adelante el intento de golpe de Estado que intentó Bolsonaro en su momento. Sí. Ahí lo que hubo, me parece a mí, es una decisión política. Una decisión política y un Estado que podía ofrecer una alternativa también, ¿no? Porque Brasil lo que hace muchas veces es ofrecer alternativas desde el Estado. Es lo que ha hecho, por ejemplo, en el marco de las billeteras virtuales. Uh-huh. Centralizó todo en Pix. En Pix. Pix es una iniciativa del Estado junto con el Banco Central brasilero.
Y eso le permitió al Estado brasileño estar a la vanguardia y tener un proyecto alternativo, porque si vos no tenés un proyecto alternativo, ese vacío lo ocupan las empresas extranjeras monopólicas sobre todo. Y una manera de controlar de que, claro. No lo podés controlar tengo- si no tenés una alternativa. Claro. Ahora, podemos tener elecciones, podemos ganar por un montón de porcentaje, todo lo que quieras, pero vuelvo a la charla que teníamos con Marcelo, si no es el pueblo en la calle, manifestándose y haciendo sentir lo que queremos para el futuro, que no es esto, estamos lejísimos de Palantir vigilándonos a todos y de que nos roben los recursos, esto va a suceder y no vamos a poder darlo vuelta, así que... Bueno, pero por ejemplo, para relacionarlo un poco con lo que decís, ¿por qué se desfinancia la ciencia argentina también? ¿Qué sería Para darle lugar. para darle Claramente. lugar a estas empresas extranjeras? Porque son mega negociados también, tenemos que entender eso. Sí. Si nosotros tendríamos que poder ofrecer una alternativa desde nuestra ciencia y tecnología. Este es el proyecto de Javier Milei, es un proyecto que se enmarca en un mundo, ¿no? Claro. Un mundo que está avanzando sobre la Argentina. Bueno, tendríamos que hablar 4 horas más, me parece, de esto, porque te veo muy informado, muy entusiasmado con eso. Podemos hacer otra instancia tranquilamente desde acá, Sí, o parte bueno, 2. si se propone quizá desde Globo Ocular, se hará desde Globo Ocular. Por supuesto, yo más que dispuesto a venir. Impecable, Turco, Esta muchísimas es gracias. la punta del iceberg. Sí, sí. ¿No? Porque ¿Vieron el meme ese del iceberg que cada vez que va bajando se hacen más teorías conspirativas? Oh. Bueno, algo así. a mí me da terror, me da terror porque lo que pareciera que ves en la ficción, en la Que tele... fuera distópico. No, de alguna mente sale, pero porque lo están proyectando Bueno, pero en la cotidianidad. esto último, perdón, porque Sí, a mí me no. gusta mucho el tema, pero la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, es la que toma problemáticas del presente y las exagera un poco, pero las problemáticas de la ciencia ficción son nuestras problemáticas Sí. cotidianas. Claro. Black Mirror, las cosas que propone, son cosas que pasan ahora, Sí, sí. no son cosas lejanísimas. Sí. Las hace lejanas para que siempre con... La lleva al límite. Claro, llevarlo al límite. Ya no sé qué tanto. Sí. El futuro llegó hace rato. Así es. Gracias, Turco, nuevamente. El No. martes a las 19 horas, Globo Ocular. Así es. Invitadísimos a escucharnos. Bueno, nosotros llegamos al final de las 3 banderas. Juan Gutauskas, para decirlo con nombre y apellido, el apellido que nos encanta cuando suena. Sí. Nuestro productor Guille Pasos, fanático de cuando Ale Bertora dice Juan Gutauskas. Y notable toda la información. Mañana desde las 10 pueden volver a escuchar este programa, pueden volver a escuchar la columna de internacionales del turco Juan Gutauskas. Y el sábado, bueno, toda la programación de La Soberana. Los invitamos una vez más a seguirnos en redes, a cebarnos un matecito para mantener este proyecto en constante crecimiento. Invitarlos a la olla, a participar, a sumarse, y es hora de volver a militar, de recuperar los espacios de política, de charla. Es ahora, es el momento. Y a la tecnología la vencemos con esto, con humanidad. Sí. Así que tenemos que estar más juntos. Daniela Campos, Ale Bertora, Gabriel Luna, hemos hecho las 3 banderas. Nos volvemos a encontrar en vivo el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau. ¿Superpoder? No, mentira. Que es un androide. No sé si es un superpoder, pero tiene el superpoder de la plata. Claro, es Que muy no es poca importante en cosa. este mundo, ¿no? Sí. Sí. Bien, estamos hablando acá de Peter Thiel, ¿no? Al fin vamos a saber quién ¿Quién es? Yo le Peter cambié el apellido. CHOTA es Peter Thiel. Peter Thiel. Bien, ¿quién es Peter Thiel? ¿Qué escucharon sobre Peter Thiel en los últimos días? A ver si... Yo vine el martes a Globo Ocular y algo escuché. es que- Para el que no lo ve, Gabriel tiene el brazo levantado, pues niño Yo, de yo, tercer grado. yo. Sí, y a mí me gustan mucho las dinámicas de preguntar, ver, jugar con ustedes. Es Yo- docente. Muy de No es profesor. docente. No, él es docente. Ya sé. No, yo iba- No, Peter Thiel Sí. es el jefe o CEO de Palantir, que Exactamente. es una empresa que tiene inteligencia artificial que se usó mucho en Gaza, sobre todo. Exactamente, muy bien. Hicieron la tarea, yo, evidentemente. yo solo que tiene 58 años y que compró una propiedad en un barrio muy importante de Buenos Aires. Exactamente. Y que es gay. ¿Viste? Bueno, eso no lo sabemos. Y que es gay. No, sí. Tiene una pareja hombre. Ah, Por eso sí, era sí. raro que se junte con Milei. Ah, ok. Y ahí hay una encerrona Como todos extraña. como, Es una encerrona Mira. extraña porque Ah. MAGA son bastante
De todo lo que investigué, homofóbicos. eso me quedó por afuera. ¿Viste? Mira, buena No. acotación. Bien. Estudiamos, ¿viste? Sí, Algo. sí. Bueno, hay, como decían los compañeros, Peter Thiel es un tecnomagnate, uno de los más importantes en la actualidad, sobre todo por ser uno de los fundadores de Palantir, esta empresa que mencionábamos, una empresa de inteligencia artificial. Y en la última semana se hizo muy conocido, está en boca de todos, ¿por qué? Porque compró una mansión en el barrio Parque de Buenos Aires y está quedándose en la Argentina. Cómodo. Miedo. Cómodo, muy cómodo con un equipo de seguridad muy importante, obviamente, que trajo personalmente a la Argentina, pero está visitando la Argentina, vamos a decir, ¿no? En estas últimas semanas, de hecho, no solo tuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, sino que también, por ejemplo, fue al Superclásico, Mira, al Monumental. Oriundo de. Oriundo, bueno, esa es la Ah. primera cosa. Ajá. Es un No detalle menor. es un estadounidense alemán. Nacido en Alemania en la década del 60, pero radicado luego en Estados Unidos. Y con un breve paso también por la Sudáfrica del apartheid. ajá. ¿Esto es por qué? Porque la familia de Peter Thiel era una familia que estaba en el negocio minero. Entonces, el negocio minero alemán tenía muchas inversiones en lo que es el África subsahariana, como la Sudáfrica, Sudán del Sur, todas esas regiones en donde trabajaban justamente, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy interesante que es, bueno, yo les dije que nació en Alemania Peter Thiel, Sí. por lo tanto es de nacimiento alemán. Ellos en Alemania buscaron una escuela para llevarlo al pequeño Peter Thiel a estudiar. Y bueno, buscaron una escuela Dudo que haya alemana. sido pública. No, buscaron una escuela alemana, de habla Sí. alemana. Y Peter Thiel comenta que era una escuela justamente que lo hizo anarcocapitalista. ¿Por qué? Lo preparó. Claro, porque era una escuela de carácter muy nazi. Mm. Sí, lo pensé en un momento. Claro, es una escuela donde se hablaba alemán, se utilizaba uniforme militar y se utilizaban castigos físicos. Entonces ya vemos un poco que la psiquis de Peter Thiel se va Claro. formando con eso, ¿no? Viviendo en la Sudáfrica del apartheid, con una educación filonazi, podríamos decir. Me imagino que le pegaban con la regla en los dedos como mínimo. Mínimo un castigo con la regla en los dedos. Sí, ¿Y el sí, saludo no? exactamente. Y- De la escuela. Bien, entonces, Peter Andreas Thiel, que nace en 1967 en la República Federal Alemana, tenemos que recordar que Alemania estaba dividida en el lado comunista y en el lado capitalista, tiene esta educación, y lo segundo que tenemos que entender es que Peter Thiel es un fanático de la cultura pop. Esto es importante, ¿por qué? Porque después va a nombrar varias de sus inteligencias artificiales como íconos de la cultura pop, ¿no? Yo ¿Es un sé cuál es, fanático? porque el martes escuché Globo Ocular. ¿Sí? Bueno, no nos adelantemos, pero sí, ahí vamos. Él es fanático de El Señor de los Anillos, de Asimov y de la saga de Robert E. Heinlein. Esa no las conozco. De Asimov, ¿sí? No, me quedé en El Señor de los Anillos. Isaac Pero igual- Asimov. Sí, sí. Asimov, sí. Son escritores de ciencia ficción muy conocidos, sobre todo Tolkien. De hecho, él dijo que leyó El Señor de los Anillos más de 10 veces. Es toda esa onda igual, las otras también, tipo El Señor de los Anillos, Castillo y... Eso por un lado, fantasía, y por el otro, ciencia ficción. Ah. Esos son como sus Nada dos que ver. intereses. De hecho, vamos a verlo porque, bueno, muchas de sus inteligencias artificiales se llaman Palantir por un lado, Gotham por el otro, pero bueno. Bien, continuamos por ahí si les parece. Después, yo lo que me armé es un poco un croquis del pensamiento político de Peter Thiel. Si nosotros tuviéramos que definir a Peter Thiel, tendríamos que decir, podríamos definirlo a partir de una frase suya. Él dice, bueno, en una entrevista que le hacen en 2008, en plena crisis De la burbuja de financiera, la burbuja ¿no? financiera, muchas gracias, él dice, bueno, yo era bastante libertario cuando empecé en los negocios, ahora soy muy libertario. Ah. Acá lo que empezamos a ver es un aspecto que me parece interesante dentro del libertarianismo, como un espectro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él ahí lo que está haciendo es criticar el rol del Estado estadounidense en el salvataje de los bancos. Ajá. Para quien no lo sepa, los Estados Unidos, en la crisis de 2008, que es la crisis de la burbuja financiera, sale a salvar a los bancos que entran en quiebra porque eran demasiado grandes para fallar. Too big to fail, les dice los Estados Unidos, ¿no? Entonces acá Peter Thiel tiene como una primera diferencia con lo que sería el ala más demócrata dentro de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene la idea de un Estado presente, pero para los multimillonarios. Claro.
Lo que vamos a ver es que el Partido Republicano también quiere que el Estado funcione para los multimillonarios, pero por otro lado. Perdón, Sí. en ese 2008 la burbuja que estalla es la de las hipotecas, ¿no? De viviendas. Exactamente. Digamos, eran americanos, estadounidenses, americanos, yo que critico todo el tiempo cuando dicen Es difícil a estadounidenses, veces. Sí. que viven de hipotecas que no pudieron pagar, los bancos quiebran por eso y los rescata el Estado. Claro, lo que hacen los bancos en ese periodo principalmente es largar hipotecas para todas las personas que Todo el que mundo quieran. hipotecado. Todo el mundo hipotecado, una hipoteca, dos hipotecas, tres hipotecas, la misma persona. Sí. Esto justamente lo que hace es fomenta el consumo de bienes raíces sobre todo, Sí. pero en algún momento la gente se da cuenta que esto, si queremos hacer un paralelismo medio burdo, es como darle a la maquinita, entre muchas comillas. Claro. Porque esto es otra forma de impresión monetaria, pero privada. Sí. Esto es algo muy interesante para quienes dicen que el fenómeno inflacionario solo es por la impresión de billetes, la impresión de moneda. No, los privados también pueden generar una crisis inflacionaria con estos métodos. Pero bueno, volviendo a Peter Thiel, ¿no? Peter Thiel se define a sí mismo como un libertario conservador, con una tendencia sobre todo al conservadurismo nacional, y también lo podremos definir como un tecnoutopista. Esto es una persona que cree que la tecnología salve a la humanidad, por así decirlo. ¿Qué humanidad? Bueno, ahí Sí, vamos sí, a ver sí. qué es lo que considera como Una un ser selecta. humano. Claro, una selecta humanidad. Ujú. Peter Thiel aboga porque las empresas eviten la competencia y el escrutinio público y dice que las empresas tienen que perseguir ser un monopolio. Él no cree en la competencia libre. Eso también es algo interesante. A pesar de ser un libertario, él dice que las empresas tienen que apostar por ser monopolios. Por en el rubro en el que estén, crecer lo más que puedan y monopolizar el mercado. Entonces ya también es algo interesante de este nuevo libertarianismo, ¿no? Que supuestamente propone la libre competencia entre las empresas. Bueno, lo que vemos acá es que en realidad lo que propone es un régimen de castas pero privadas. Tanto que les gusta Claro, criticar claro, la claro. casta, ¿no? Porque ¿qué es un monopolio sino una empresa que se estanca en un lugar y no lo larga nunca? ¿Oligopolio es válida? Oligopolio puede ser válida porque por las si dudas. hay muchos monopolios, se genera un oligopolio, Claro. exactamente. Bien, y otra de las frases que me gustó de Peter Thiel para empezar a terminar este perfil político-psicológico del que hablamos es que en el 2009, luego de la crisis inmobiliaria justamente, tiene una frase muy conocida en la cual él dice que él no está dispuesto a llevar adelante el compromiso inaceptable de la política, que es básicamente meterse en política, y dice que la democracia y la libertad se han vuelto incompatibles. Y acá les traigo el extracto específico para que nadie lo malinterprete. Él dice, en esta entrada de blog personal: sigo comprometido con la fe de mis años de juventud, con la auténtica libertad humana, como condición previa para el bien supremo. Me opongo a los impuestos confiscatorios a los colectivos totalitarios y a la ideología de la inevitabilidad de la muerte de cada individuo. Esto también tiene como un raye en el cual apuesta por la inmortalidad. Huh. De hecho, él es inversor en una empresa muy importante que se dedica a buscar métodos anti-envejecimiento. Extremadamente caros, obviamente, para unos pocos. Es Black Mirror, Sí. pero real. Entonces, y dice: por todas estas razones todavía me llamo libertario, pero debo confesar que durante las últimas 2 décadas he cambiado radicalmente en cuanto a cómo lograr estos objetivos. Lo más importante es que ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Al trazar el desarrollo de mi pensamiento, espero enmarcar algunos de los desafíos que enfrentan todos los liberales clásicos en la actualidad. Él que dice: la democracia, como apela a las mayorías, como somete a las decisiones políticas y económicas al voto de las mayorías, no es igual que la libertad. ¿La libertad cuál? La libertad de mercado, la libertad de generar un monopolio, la libertad de que mi propiedad, en el caso de que uno sea Peter Thiel, Sí. en el hipotético caso de que uno esté en la lista Forbes de los 100 más ricos del mundo, que nadie se meta con mi patrimonio. Entonces, acá para Peter Thiel, la democracia no es una cosa que sea compatible con la libertad. Es un estorbo. Es un estorbo para la democracia, en realidad. Bueno, muchas veces hemos hablado que esta democracia no es tal democracia. Digo, No, es claro. democrático que se haya votado, que esté la persona que esté en el poder, pero que de democracia no hay nada.
Sí, o sea, de hecho es verdad, nuestras democracias tienen varias falencias. Yo, de hecho, recién cuando los escuchaba pensaba un poco en eso. Sobre todo en el sistema de diputados que tenemos, ¿no? Que, ¿para qué votamos diputados si podríamos votar a gobernadores directamente? Bueno, Ujú. perdón por No, la digresión. no. Y porque los diputados dependen muchas veces de sus provincias, la realidad es. De las provincias que son, salvo los diputados de por ahí de la provincia de Buenos Aires, que son los que menos están a eso. Me perdí. Claro, pero que lo podemos- los votos de los diputados se negocian con los gobernadores. Claro. Si vos querés los votos de los diputados de Tucumán, tenés que hablar con el gobernador de Tucumán. Ujú. En general. Sí, sí. En general tienen muchos votos los oficialismos, claro, de las provincias. Bueno, podemos recortar ahí un poco de No, presupuesto. estaba pensando que Peter Thiel dice que la libertad y la democracia parecen no coincidir. Ujú. Y Milei el otro día en Israel dijo que el capitalismo no coincide con tolerar a todas las culturas. Exactamente, a eso quería ir, muchas gracias, porque lo que estamos viendo acá es la construcción de una ideología donde capitalismo y democracia no son necesariamente cosas que vayan de la mano. Ujú. Estamos en camino, digamos, a una corporatocracia y bueno, por lo que dicen hasta ahora, parece ser así. Así que bueno, esto era para empezar a elaborar un perfil de Peter Thiel particularmente, ¿no? Bien. Un poco cuáles son sus ideologías, cuáles son No sus... me gusta para nada. Y bueno, Si estas son, hacía falta decirlo. estas son las personas con las que se reúne el gobierno, digamos, Bueno, A las que apunta. a las que apunta, sí. les propongo, si quieren, que hagamos una pausita, que procesemos toda esta información y que veamos qué surgió de la reunión que hubo hoy, ¿no? En Sí, Casa sí. Rosada. Vamos a hablar un poco de Palantir, de la empresa Palantir Bien. y exactamente de la reunión. ¿Qué se habló en la reunión? ¿Qué dejó trascender Javier Milei hace breves minutos? Y algunas preguntas que son interesantes que le hace Peter Thiel a Javier Milei que nos van a permitir hacer algunas hipótesis. ¿Tenés el tema ahí, Ale? Bueno, vamos a relajar un ratito, porque a mí me pone tenso todo esto. Así que... Mucha información. sí, sí. Sobre información. Hay que procesarla y a la vuelta un poquito más de esto. ¿Qué va a ser? Es lo que tocó. Enseguida volvemos. Disculpe, señora, ¿tiene cambio de 100? Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana.